Jesús, antes de ascender a los cielos, nos dejó un mandato. Vamos a leer Mateo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, versículo 18 al 20. Amén. Dice la palabra de Dios así. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿a qué nos manda nuestro Señor Jesucristo? A predicar el Evangelio, por supuesto, pero también a ser ¿qué? Discípulos. En el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, si nosotros nada más salimos, les predicamos el Evangelio y no les damos el seguimiento, ¿cómo ellos van a guardar las cosas que se les han enseñado si no tienen ese conocimiento? ¿Quién les va a dar ese conocimiento? ¿O de dónde van a guardar la palabra de Dios o lo que Dios nos ha mandado a que guardemos si nadie se los ha enseñado? Entonces, por eso, nuevamente, no nada más es predicarles, pero darles el seguimiento, que el seguimiento es un discipulado. Cuando nosotros discipulamos a la gente, les vamos a enseñar las cosas que el Señor nos ha mandado para que las puedan ellos guardar. Antes, el discipulado, les voy a dar 6 puntos de lo que es el discipulado. Punto número 1. El discipulado debe de ser basado siempre en la palabra de Dios. Punto número 1. El discipulado siempre debe de ser basado en la palabra de Dios. Número 2. Dentro del discipulado debemos de crear un ambiente de unidad, de armonía y de amor. Número 2. Vuelvo a repetir. Dentro del discipulado, debemos de crear un ambiente de unidad, de armonía y de amor. Número 3. Dentro del discipulado debemos de crear espacios para conocernos mejor. Número 4. Dentro del discipulado debemos de hacer del evangelio algo práctico. Número 5. Dentro del discipulado debemos de generar confianza. Dentro del discipulado debemos de generar confianza entre los nuevos creyentes. Dentro del discipulado, número 6.
Número 6, dentro del discipulado debemos de preocuparnos y atender con amabilidad y amor cada necesidad que haya o se presente. Ahora, rápidamente quiero dar un pequeño de algunos puntos, algunos comentarios a estos puntos. El punto número 1 es el discipulado debe de ser basado en la palabra de Dios. Nosotros no podemos basarnos en nuestros pensamientos o en nuestras emociones o en lo que nosotros creemos o inclusive en experiencias propias. No podemos basar un discipulado en ello. El discipulado siempre debe de estar basado y centrado en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? La salvación, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, quién es Jesús, la fidelidad de la palabra de Dios, qué es la oración y cómo debemos de orar, qué es la iglesia y cuál es su función. Esos y puntos más que más adelante se los voy a dar. Eso es lo que nosotros debemos de enseñar basados en la palabra de Dios. Hay discipulados en los cuales muchos dicen, no, es que mi experiencia con Dios, es que Dios me cambió por esto, me transformó y contamos testimonios y contamos experiencias de otras personas, etcétera. No es malo, pero no podemos fundamentarlo en eso. Tenemos que fundamentarlo siempre en la palabra de Dios y hablar de Cristo. Recordemos que nosotros somos llamados a hablar de Cristo y no de nosotros mismos. Entonces, primero es fundamentarlos en la palabra de Dios. 2, crear un ambiente de unidad, armonía y amor. ¿Qué es lo que, por qué tenemos que crear este ambiente? Porque cuando estamos dentro del discipulado, va a llegar el momento en que van a ir personas que sean católicos, personas que sean testigos, personas que sean mormones o adventistas o inclusive cristianos, pero que estén en la prosperidad o cristianos que decreten o tengan otros pensamientos. Entonces debemos de estar en esa unidad, en ese amor y en esa armonía. ¿Por qué? Porque ha habido casos en los cuales empieza el discipulado y se terminan todos peleando o se terminan disgustando. Entonces se rompe la unidad, se rompe la armonía y se rompe lo que es el punto central, que es la edificación y construir esas bases en los nuevos creyentes. Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, conocimiento de la palabra, y entonces si vemos que empieza a haber desacuerdos por la palabra, porque yo pienso esto, porque yo creo aquello, porque demuéstralo, etcétera, tenemos que regresar al punto central del cual nosotros estamos hablando. Siempre en unidad, siempre en amor, siempre en respeto y siempre en armonía, para que no se termine en pleitos, en discusiones y digan, bueno, pues yo ya no vuelvo a regresar, porque aquí cada quien da su punto de vista, cada quien da su punto de vista, pero para contienda, no para ser edificados.
y se entra en pleitos, en contiendas, entonces termina mal. Tampoco debemos de hacer eso. Otra cosa bien importante, dentro del discipulado, nosotros tenemos que dejar que vayan, si va un católico y lleva la cruz como collar, o dentro de la cartera tiene estampitas de María, o de San Judas, o si lleva su Biblia y la Biblia, pues dentro de la Biblia católica hay imágenes de Guadalupe, etcétera. Nosotros tenemos que respetar y seguir enseñando la palabra de Dios. Una vez pasó en una iglesia en la cual había una célula, un discipulado, y entonces llega la persona y obviamente pues es católica, entonces viene con una imagen de Cristo, una imagen de San Judas, y trae su Biblia y la abre, y pues viene la imagen de Guadalupana. Entonces la persona que estaba dando el discipulado le dice, no, ¿sabes qué? Para la próxima clase tienes que de la Biblia romper la imagen y tirarla, porque eso es idolatría, esa es una afrenta a Dios, tienes que tirar tus imágenes porque los idólatras no van a entrar al reino de los cielos, etcétera. Entonces eso fue mal, porque la persona ya no volvió a regresar, se sintió ofendida. Entonces nosotros no estamos para señalar o juzgar y ofender a las personas. Nosotros tenemos que respetarles a todos, sea del credo que sea de la creencia que sea, inclusive de la preferencia sexual, si va un homosexual, una lesbiana, un transvesti, todos son bienvenidos. Recordemos, ¿quién es el que hace la obra? ¿Usted? ¿Yo? No. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, recordemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, la palabra de Dios, cada vez que nosotros enseñemos y hablemos, el Espíritu Santo de Dios va a ir trabajando en la gente, va a ir dedarguyendo. Porque ¿de qué sirve que tengamos gente como los fariseos? El Señor Jesucristo, ¿qué les decía a los fariseos? Que eran sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Porque por fuera, ¿cómo iban? Bien vestidos de blanco, bien limpiecitos, y por fuera radiaban una santidad tremenda. Pero por dentro, ¿cómo estaban? Llenos de odio, de rencor, de amargura, etcétera. Entonces, muchas veces nosotros cometemos el error de que señalamos a la gente en la iglesia porque va mal vestida, porque viene con a lo mejor cortes de cabello muy ostentosos, peinados extraños, van pintada la cabeza, el cabello de color verde, morado, que ahorita es la moda, ¿no? O inclusive van jóvenes, señoritas, pues con pantalones de mezclilla rotos y todo ese tipo de cosas. Y muchas veces los señalamos, o van con a lo mejor todavía con imágenes de un Cristo o de San Judas, o traen a lo mejor pulseras del mal de ojo, de la buena suerte, etcétera. Entonces cometemos el error de juzgarles y criticarles. Eso, mis hermanos, está mal. Nosotros no les digamos nada. Que sea el Señor el que va a hacer la obra en sus vidas. Nosotros les vamos a enseñar el Evangelio y el Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra. Y les voy a decir algo, y esto ha pasado en muchos hermanos. Poco a poco van a ir dejando las cosas. Recordemos que la palabra de Dios nos va a confrontar, es un espejo a nuestras vidas. Entonces nosotros les enseñamos el Evangelio, les enseñamos lo que la palabra de Dios pide de cada uno de nosotros, y el Señor va a ir dedarguyendo sus vidas. Entonces el Señor va a ir haciendo la obra. ¿De qué sirve que por fuera vayan bien elegantes, bien trajeados, bien vestidos, y por dentro estén llenos de odio, de rencor, de amargura, inclusive de lujuria o pensamientos malos? ¿De qué nos sirve eso? De nada. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el Señor haga la obra en sus vidas, y posteriormente la persona sola, con la ayuda del Señor, a través del Espíritu Santo, va a ir haciendo esa transformación. Entonces después la persona que veíamos que pues iba mal vestida, con aretes, con pulseras, con sus pulseras de mal de ojo, de buena suerte, poco a poco lo va a ir dejando. Ellos solos se van a dar cuenta de que el traer imágenes es mal, no tenemos que adorarlas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién va a ir a hacer la obra? El Señor. Entonces, tenemos que crear un ambiente de armonía, no de pleito, no de contienda. Número 3,
Tenemos que crear el espacio para conocerse mejor. ¿Por qué es importante el conocernos? Porque muchas veces nosotros no nos damos a la tarea de conocer a la persona que va. Y muchos no sabemos en qué circunstancias o situaciones vayan. Nuevamente, si van tristes, deprimidos, si van con una depresión, si van tristes, desanimados, no sabemos cómo vayan. Entonces, al momento que nosotros le empezamos a conocer, la persona se va a sentir importante, se va a sentir amada, se va a sentir que hay una familia en Cristo que le aprecia, que se preocupa por ellos. Entonces va a tener ese deseo de poder abrirse y decir, hermano, hermana, ayúdeme a orar, tengo este problema, tengo esta necesidad, etcétera. Por eso es importante empezar a conocer y también sus necesidades, porque hay personas que van con necesidades inclusive que no tienen trabajo, que no tienen que comer, inclusive ha habido casos que ha llegado gente con necesidad de la palabra, pero ha habido gente que ni siquiera ha comido. Entonces luego no lo expresan por pena, por situaciones diferentes. Entonces desde el momento que uno se empieza a acercar, que uno le empezamos a conocer, pues bueno, le podemos ayudar en oración, pero también le podemos bendecir de una manera económica o darle una despensa o ayudarle en su situación. Que eso, obviamente, esa persona va a estar agradecida, va a ver el amor de Cristo en cada uno de nosotros y no el egoísmo ni el enojo, porque si no, entonces, ¿qué es lo que estamos predicando? Por eso es importante conocerle en todos los aspectos y para conocerle tenemos que acercarnos a la persona. Número 4, hacer del evangelio algo práctico, porque muchas veces nosotros, pues muchos tienen mucho conocimiento del evangelio, de la palabra, o han pasado por institutos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues quieren demostrar o enseñar, no, pues yo voy a hablar qué palabras en griego, que en el hebreo. No es malo, no, eso no está mal, sino tenemos que hacer el evangelio algo práctico, algo sencillo, que la gente lo pueda entender. Obviamente sí damos palabras en griego, en hebreo, y les enseñamos y les explicamos, pero hay que dar el evangelio, hay que presentar el discipulado, la salvación, el arrepentimiento, etcétera, de una manera sencilla, de una manera práctica para que la gente lo pueda entender. Recordemos que va a haber personas que van a tener muchos estudios, van a llegar gente profesionistas, gente con conocimiento, pero también va a llegar gente que no va a tener ni la primaria, que no sabe, inclusive hay personas que no saben ni leer todavía. Entonces, imagínense si nosotros les hablamos con palabras así del griego, del hebreo, lo hacemos muy rembombante y palabras exuberantes y palabras que van a decir, pues no entiendo nada. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Se va a aburrir, se va a desanimar, va a decir, pues no entiendo nada, estoy como la iglesia católica, pues no le entiendo. Entonces, muchos van a dejar de ir. Entonces, no, tenemos que hacer el evangelio práctico, no cansado, con palabras sencillas que lo puedan entender. Número 5, generar confianza entre los nuevos creyentes. Esto va tomado de la mano con el punto número 2, generar la confianza de acercarnos a la persona, de brindarles nuestro apoyo, de decirles a las personas que en cualquier circunstancia, a la hora que sea, pues estamos dispuestos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay personas que están pasando por depresión, pero hay personas que están pasando por opresiones. Entonces hay gente que luego no pueden ni dormir porque tienen opresiones. Entonces muchas veces dicen, no, es que tuve una opresión, quería suicidarme, escuchaba una voz que me decía, mátate, etcétera. Entonces ahí nosotros tenemos que estar dispuestos para decirle, hermano, hermana, háblenos y oramos por usted. Y si es un vecino, pues bueno, tener esa disposición para poder ir. Entonces tenemos que generar esa confianza en todos los ámbitos. Número 6, preocuparse y atender con amabilidad cada una de sus necesidades. Tenemos que preocuparnos por la necesidad de la persona, por las circunstancias que estén viviendo o que estén pasando. Tenemos que atenderles, mis hermanos.
No podemos nada más darles el discipulado y dejarlos. No, tenemos que estar al pendiente de ellos, mandarles mensajes si no vino, hablarles, que vean ellos el interés, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo con los apóstoles. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo escogió, porque Él escogió a los apóstoles, ¿qué hizo? Comió con ellos, dormía con ellos, caminaba con ellos, anduvo con ellos para todos lados. Entonces el Señor Jesucristo conocía cada uno de ellos. A lo mejor nosotros no podemos dormir con ellos, etcétera, pero sí podemos atenderles y preocuparnos por cada uno de ellos. Tenemos que ellos vean que nosotros amamos a Jesús y que Cristo está en nosotros. Por ese amor que tenemos en Cristo, les atendemos con sus peticiones, con sus necesidades de oración, preocuparnos, hermanos, si nos confiesan y nos dicen, tienen esa libertad y nos dicen esa confianza de decirnos, oye hermano, ¿qué crees? Que mira, se me presentó un problema, a lo mejor legal, mañana tengo que ir a los juzgados, y nos platican su situación. Nosotros tenemos que estar, que ellos vean que estamos atendiéndolos y que estamos preocupados por su necesidad. Decirle, mira, si necesitas algo, aquí estoy, déjame orar por ti, oramos por él. Al otro día, ¿a qué horas te vas a ir? No, pues a las 9 de la mañana, yo te marco a las 8:30, dame 5 minutos, déjame orar por ti. Oramos por la persona. Posteriormente ya se fue y ya termina la situación que está viendo. Y ya como a las 3 de la tarde le mandamos un mensaje, hermano, ¿cómo te fue? ¿Todo bien? No, ¿qué crees? Que sí, muchas gracias, Dios me ayudó, etcétera, etcétera. Entonces, que ellos vean esa preocupación. Yo sé que muchos tenemos pendientes, trabajo, no es fácil, pero somos una familia en Cristo. Entonces, no solamente es el trabajo de una sola persona, sino es el trabajo de todos. Ahorita en este grupo que estamos de evangelismo, esto es lo que todos tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, se da el discipulado, pero va a haber hermanos que están preocupados. Por ejemplo, este es un ejemplo, los días miércoles nosotros damos un discipulado en Castalias con nuestra hermana Anel y nuestro hermano Manuel. Ellos son los anfitriones. Entonces, mi esposa y yo vamos, compartimos, damos el discipulado, damos el seguimiento, damos las enseñanzas, y mi hermana Nel junto con mi hermano Manuel, ellos les están dando ese seguimiento a ellos. Si no vienen, ellos les hablan, ellos se preocupan, ellos van a su casa, luego los hermanos vienen y les dicen, oye hermano, ¿qué crees? Que tengo que tomar una decisión, ¿me ayudas a orar? Y ya la hermana Nel, el hermano Manuel oran por ellos, etcétera. Entonces, si se fijan, es un trabajo no de una sola persona, sino es un trabajo de equipo, un trabajo de unidad, porque imagínense, uno hacerlo todo, la verdad es muy, muy complicado. Entonces aquí, ya también de igual manera, si yo no puedo dar la enseñanza, mi hermana Nel, ya ella les da el seguimiento de la palabra de Dios. Entonces, uno debemos de tener capacitados en la palabra para poderles atender y preocuparnos por cada uno de ellos. Ahora, ¿qué significa discípulo? ¿Qué significa discípulo? Un diccionario secular, en un diccionario Larousse, discípulo significa persona que aprende una doctrina. Nuevamente vuelvo a repetir, en un diccionario secular o Larousse, significa persona que aprende una doctrina bajo la dirección de un maestro. Discípulo significa persona que aprende una doctrina bajo la dirección de un maestro. En la palabra de Dios, en la Biblia, el discípulo es un seguidor dedicado a Jesús. Ese es un discípulo.
un seguidor dedicado a Jesús. El discípulo no es lo mismo que ser un estudiante en este sentido hoy en día moderno o un discípulo en el mundo bíblico. Un discípulo es un imitador activo tanto de la vida como de las enseñanzas del maestro. Un discípulo es un imitador activo tanto de la vida como de las enseñanzas del maestro. Ahora, ¿quién es el maestro? ¿El que está enfrente? No, es el Señor Jesucristo. Sí, obvio, yo ahorita estoy fungiendo como maestro porque se está dando una enseñanza, pero en este caso, ¿de quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nosotros como discípulos de Jesús tenemos que ser imitadores activos tanto de la vida como de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y no de un pastor o del maestro que está enfrente. ¿Por qué? Porque recordemos que tanto los pastores como los maestros que estamos al frente, pues somos hombres que cometemos errores, que estamos también en un proceso, que somos pecadores, que cometemos fallas. Muchas veces el error que se comete en un discipulado es que se da la enseñanza, pero lamentablemente las personas como son nuevas, pues obviamente todo va centrado hacia la persona que está dando la enseñanza y no les hacemos ver que nosotros solamente somos alguien que está exponiendo un tema o que está dando una enseñanza, sino que nosotros debemos enseñarles a las personas nuevas de quien deben de imitar es a Cristo, quien deben de vivir es a Cristo, quien deben de seguir las enseñanzas es de nuestro Señor Jesucristo, porque lamentablemente por eso luego muchos de la iglesia o de los hermanos se desaniman, se vuelven atrás. ¿Por qué? Porque empezamos a idolatrar al pastor, empezamos a idolatrar al maestro que está al frente. Y cuando el maestro o el pastor miente, porque los pastores mienten, los maestros también. Cuando mienten, se equivocan, cometen un error, o no educan bien a sus hijos, o ya le gritaron a la esposa, o pasan cualquier cosa como seres humanos que somos, porque somos pecadores y cometemos fallas. ¿Qué creen que pasa? Pues que toda la idolatría o el concepto que teníamos del pastor o del maestro se nos viene abajo. Entonces decimos, no, qué barbaridad, el pastor, el maestro, no, pues ya falló, ya esto, ya cometió error. Entonces nos desmoronamos y nos volvemos atrás. Entonces nos desanimamos, entonces se nos rompe el corazón y decimos, no, que ahora entonces, ¿qué es lo que predica? ¿Qué es lo que enseña? Que no lo vive, que no esto y que el otro. Entonces debemos de entender algo, mis hermanos. En la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo nos dice que de todos los pecadores él es el primero. Y también el apóstol Pablo nos dice que él está constantemente en una lucha con su carne, que lo que no quiere hacer, eso hace. Y lo que quiere hacer, luego no lo puede hacer. O sea, ¿qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Que él sigue batallando con la carne. De igual manera nosotros. De igual manera los pastores, nosotros cometemos errores. Por eso, mis hermanos, nuestra confianza, nosotros debemos de poner nuestra mira siempre en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Porque el Señor Jesucristo no se equivoca, porque nuestro Señor Jesucristo no falla, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es santo. Él fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Entonces, en Él sí podemos confiar, en Él sí podemos ver nuestros ojos, en Él sí podemos poner nuestras esperanzas y confianza solamente en Él. Por eso un discípulo es uno que imita activamente la vida y las enseñanzas del maestro de que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo bien importante que nosotros debemos de enseñarles a los nuevas personas y siempre ser enfáticos,
que el pastor se equivoca, que el hombre se equivoca, el líder, el coordinador, el ujier, etcétera. Los diáconos se equivocan. Nuestra confianza debe de ser en Cristo Jesús. Debe de ser un aprendizaje deliberado que es hacia el discípulo completamente, debe de ser una copia viviente del maestro. Ese debe de ser el discípulo, completamente el aprendizaje sacado de la palabra de Dios y una copia completamente del maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el término discípulo es la palabra griega keiné. El término discípulo viene de una palabra griega que es koiné, que es K de kilo, O de oso, I latina, N de nene y E de elefante. Koiné. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. El término discípulo viene de una palabra griega que es koiné, que significa alguien que se involucra en el aprendizaje. Significa alguien que se involucra en el aprendizaje a través de la instrucción de otro. A través de la instrucción de otro. Punto número 1. ¿Cuál es el propósito del discipulado? Punto número 1. ¿Cuál es el propósito del discipulado? Cuando una persona acepta el regalo de la salvación a través del arrepentimiento, entonces el Señor inicia un proceso de transformación del entendimiento de la nueva persona para que vea su propósito que Dios tiene en su vida. Fíjense, entonces, ¿cuál es el propósito del discipulado? Que una persona va a ser el proceso de la transformación del entendimiento. Este es algo bien importante, mis hermanos. Si nosotros leemos en Efesios 6:10, nos habla acerca de la armadura de Dios. Yo les pido que ustedes ya después lo lean, todo lo que es la armadura de Dios. Ahí nos habla la palabra que nos vistamos con toda la armadura de Dios, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, y que Satanás nos lanza dardos encendidos ¿en dónde? En nuestra mente. Entonces, a través del discipulado, nuestro entendimiento va a ser transformado por medio de la palabra de Dios. Por eso, nuevamente, lo importante de hablar de la palabra de Dios. Hay muchos discipulados, por ejemplo, voy a hacer algunos pues falsos profetas, falsos hombres. Por ejemplo, hay discipulados en los cuales dan en la iglesia de Maldonado, de Guillermo Maldonado, en los cuales todo su discipulado se basan en Maldonado. Es que el apóstol Guillermo Maldonado enseña esto, es que el apóstol Guillermo Maldonado, Dios le reveló aquello, es que el apóstol Cash Luna, Dios le reveló esto, y eso es lo que ellos enseñan. Entonces, imagínense cómo la mente del nuevo creyente
va a ser transformada si le están hablando todas las experiencias de hombres corruptos, hombres pecadores, hombres que se equivocan. Obviamente no va a haber ninguna transformación del entendimiento. Sin embargo, ¿cómo es nuestra mente transformada y renovada? A través de la palabra de Dios. Por eso nuestro discipulado debe ser transformado, a través de la palabra de Dios para que sea la mente transformada. Por ejemplo, una persona que se la pasa escuchando música de esa hip hop o rapera, en la cual la letra de esa música pues es un acto de una depravación sexual, o que están hablando acerca de actos inmorales. Imagínense, se levantan, lo están escuchando al mediodía, terminan de trabajar y lo vuelven a escuchar, en la noche lo escuchan, etcétera. Imagínense lo que van a tener en su mente. Obviamente, pues concupiscencias de la mente, obviamente desviaciones, obviamente pasa una mujer, una chica y luego pues a codiciar, etcétera, ¿no? Ya su mente empiezan a adulterar, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen en su mente. Entonces, ¿cómo va a ser su mente transformada o renovada? A través de la palabra de Dios, con las enseñanzas bíblicas. Y obviamente dentro del discipulado, enseñarles y decirles que dejen esa música, que estudien la palabra, enseñarles cómo estudiar la Biblia, darles textos bíblicos a memorizar, etcétera, para que ellos puedan entender la palabra de Dios y así su mente, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, sean renovados. Se puede definir este proceso de transformación como un proceso de santificación. Este proceso de santificación, tanto la profundidad como el proceder, depende de la voluntad de cada nuevo creyente. ¿Por qué depende de cada creyente? Porque recordemos que Dios nos dio un libre albedrío. Entonces, Dios respeta el pensamiento y la libertad que Él ha dado a cada individuo. Entonces, el nuevo creyente depende del discipulado y de la enseñanza que nosotros le estemos dando y cómo lo vamos guiando. Entonces, hay personas en las cuales se les tiene que guiar paso a paso. Hay personas que tienen un encuentro tremendo con el Señor, se arrepienten, tienen un nuevo nacimiento y quieren correr. Ya quieren salir a predicar, ya quieren discipular, ya quieren enseñar. Entonces, ahí nosotros tenemos que guiarles y llevarles paso a paso. No porque digan, no, pues está lleno de la unción de Dios, que ya se ponga a predicar, porque ni siquiera conoce la palabra de Dios. Ni siquiera sabe cómo orar, ni siquiera sabe qué es el arrepentimiento, qué es el nuevo nacimiento. Entonces ahí nosotros tenemos que poco a poco irles guiando y dirigiendo. Hay otras personas que obviamente traen ataduras, traen problemas, traen dificultades, o hay personas que en su mente pues no creen mucho en la palabra, otros dicen que son ateos, otros tienen bien arraigados lo que es el catolicismo, etcétera. Entonces, ese tipo de personas, poco a poco se les tiene que ir enseñando. No podemos correr, tampoco obligarles a que rápido ya queremos que en 3 meses pues ya estén predicando o que ya estén guiando, dirigiendo, tengan un grupo a su cargo. No, eso es un proceso poco a poco que también depende de cada persona. Recordemos que la medida que nosotros nos metemos a buscar de Dios es la medida en que nosotros vamos a tener ese crecimiento espiritual. Si yo tomo ese tiempo de meterme más y más y más a estudiar la palabra, a orar, obviamente yo me voy a desarrollar espiritualmente más que otros hermanos que a lo mejor no leen la Biblia más que los domingos, no oran más que cada vez que se acuerdan, no tienen un problema. Entonces, obviamente, pues esa persona o ese hermano, pues va a estar espiritualmente anémico y casi no va a tener un desarrollo, más bien no va a tener un desarrollo espiritual. Pero una persona que se mete a orar, se levanta en la madrugada a orar, busca más de Dios, busca su palabra, se pone a estudiar, está en las cosas de Dios, obviamente va a tener un desarrollo espiritual
mucho más rápido. De esta manera es lo mismo en cada nuevo creyente. El propósito del discipulado es de ayudar al recién convertido a entender qué es lo que Dios quiere hacer y está haciendo en su vida. Vuelvo a repetir. El propósito del discipulado es de ayudar al recién convertido a entender qué es lo que Dios quiere y está haciendo en su vida. Además, el discipulado en sí, sirve como un instrumento bíblico para acelerar el desarrollo espiritual de cada persona. El desarrollo espiritual de cada persona. Vuelvo nuevamente a repetir. Además, el discipulado en sí sirve como un instrumento bíblico para acelerar el desarrollo espiritual de cada persona. Y les explico. Muchos, lamentablemente, muchos de nosotros en su tiempo, muchos años atrás, pues no se nos dio un discipulado. Toda iglesia, todo pastor debe de tener y debe de dar un discipulado. Todos, aunque vengan de otra iglesia, con mayor razón si viene de otra iglesia, sean nuevos o sean dentro de la iglesia, deben de pasar por un discipulado. ¿Por qué? Porque muchas personas, hay hermanos que ya llevan 10, 20, 30, 40 años y todavía no saben si la salvación se pierde o no se pierde. Ese es un ejemplo, ¿no? Otros hermanos, pues todavía dicen, se les habla del ayuno. Y dicen, ¿ayuno? ¿Cómo que hay que ayunar? ¿A poco hay que ayunar? Y no saben que esa es un arma que el Señor nos ha dado, que ya posteriormente lo vamos a ir viendo bíblicamente, cómo se debe de hacer. Pero muchos no saben qué es el ayuno. Muchos no saben qué es la salvación. Muchos no saben qué es el nuevo nacimiento. Muchos no saben que la palabra de Dios es inspirada por Él y que tanto históricamente y científicamente está comprobado que es la palabra de Dios. Entonces, porque no ha pasado un discipulado. Entonces, hay muchas cosas que no conocen porque no han pasado un discipulado. Por eso hay ese estancamiento espiritual. Por eso muchos dudan en servir, tienen miedo, no conocen los dones, no conocen el fruto del Espíritu Santo, muchos no saben el ministerio del Espíritu Santo, muchos no conocemos, no se conocen nada de esto. ¿Por qué? Porque no hubo un discipulado. Entonces, por eso, dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo, hay muchos estancamiento espiritual. Y por eso muchos se desaniman. Es que me dicen que hay que escuchar la voz de Dios, pues yo no sé cómo escucharla. A lo mejor si Dios me habló y yo no me percaté. Son muchas cosas. ¿Por qué motivo? Porque no hay un discipulado. Entonces, es importante que obviamente el discipulado es para los nuevos, pero también para la iglesia y más cuando vienen de otras iglesias, porque como no se conoce el trasfondo de las otras iglesias, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pasar por un discipulado. Eso se puede comparar el discipulado bíblico a una formación. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que son los que son padres, tienen sus hijos, en el caso de la formación que nosotros le damos a nuestros hijos.
Nosotros cuando formamos a nuestros hijos, obviamente les guiamos y les enseñamos que cuando vamos al supermercado o al autoservicio y ellos agarran un dulce, pues nosotros les tenemos que guiar y decirles que no deben de agarrarlo porque eso sería robo, que si ellos lo quieren lo deben de pedir, se paga y posteriormente ya ellos lo pueden comer. En ese momento se les está dando una formación. Desde el momento que nosotros les decimos que obedezcan, se les está dando una formación. Desde el momento les enseñamos cómo hacer las cosas en casa, la disciplina, los hábitos buenos que nosotros les debemos de enseñar como padres, de ir a la escuela, de bañarse, de tener su cuarto ordenado, etcétera. Todo eso es una formación que nosotros les damos. Por ejemplo, cuando el niño viene y ya nos dice una palabra antisonante, una palabra mala, y nosotros los regañamos y los disciplinamos, decimos, no, tú escuchas eso afuera, pero aquí no, obviamente le estamos dando una formación. Así, ¿qué es lo que vamos a hacer? A los nuevos darles una formación. Y dentro de la iglesia se tiene que formar inclusive a los hermanos a través de un discipulado bíblico sólido. Vamos a leer Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, por favor. Yo voy a leer lo que es la otra versión, que es Nueva Versión Internacional, pero ustedes síganlo en la versión que tienen de Reina Valera. Dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjense, dice, no se amolden al mundo actual. Por eso es importante hablar la palabra y enseñar la palabra, porque la palabra de Dios nos va a renovar nuestra mente. Satanás, ¿por dónde nos ataca? Por la mente. Él pone un pensamiento en la mente y obviamente de la mente, obviamente de los ojos pasa al corazón y del corazón pasa a los hechos. Por ejemplo, cuando nosotros como varones, si no somos nacidos de nuevo o no tenemos ese control o nuestra mente limpia, pasa una chica con minifalda, un escote pronunciado y nosotros volteamos y en vez de nosotros como hijos de Dios romper luego y no verla, sino luego voltear la mirada a otro lugar, nosotros seguimos la mirada. ¿Qué creen que pasa? Satanás nos avienta un dardo encendido en nuestra mente y nosotros la vemos y como no cortamos nuestra mirada y la desviamos, ese dardo entra en nuestra mente. Entonces, ¿ya qué hacemos? Empezamos a verla. Esa chica está guapa, tiene bonitas piernas, qué bonitos ojos tiene, etcétera. Entonces, de la mente y de los ojos que vimos, pasa al corazón. Después empezamos a pensar, ay, y yo llego a mi casa y mi esposa, pues, híjoles, pues no está bien arreglada, pues a lo mejor la encuentro un poquito, pues, sucia o un poquito oliendo aceite porque está cocinando, etcétera. Y entonces Satanás con ese dardo encendido, ¿qué es lo que pasa? Viene a nuestra mente esa chica que pasó, que olía perfume, que estaba bien guapa, que tenía bonitas piernas, y entonces nuestra mente empieza y Satanás, con ese dardo que nos lanzó, empezamos a pensar, híjoles, ¿y por qué mi esposa no es así? ¿Y por qué mi esposa no me atiende? ¿Y por qué mi esposa no se viste bonita o se perfuma o se baña para mí? Y después de eso, entonces ya empieza la codicia. Y si nosotros no cortamos con eso y hablamos con nuestra esposa, porque obviamente ahí tenemos nosotros que hablar y nosotros tenemos que comentarle a nuestra esposa y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues mira, yo me gustaría que tú, cuando yo llegara a casa, pues estuvieras bonita, arreglada, etcétera. ¿Qué dice la palabra?
¿Qué dice el apóstol Pablo? Para no darle lugar a Satanás. Por eso tenemos a nuestra esposa. Entonces, y si nosotros no hacemos eso, ¿qué es lo que va a pasar? Después vamos a empezar a codiciar, de ahí va a pasar al corazón, y entonces vamos a querer empezar. Me habla mi compañera de trabajo, que la secretaria, que la vecina, pero ella sí está bien perfumada, entonces vamos a empezar nosotros a ya querer, oye, pues te invito a comer o invítame a comer, pues sí, no tiene nada de malo. Y empezamos a tener esa ya relación con esa persona y posteriormente uno puede caer en adulterio, puede caer en fornicación. Entonces, de esa forma trabaja Satanás. Recordemos, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, cómo Satanás tentó a Eva. Lo hizo, ¿por dónde? En el oído, por la mente. ¿Qué le dijo? Mira, si tú comes de ese árbol vas a ser igual que a Dios. Vas a ser igual que a Dios. Entonces ahí, ¿qué hizo Satanás? Le empezó a despertar ese deseo a Eva. Pero ¿por dónde lo hizo? Por el oído, hablarle, por la mente. Entonces Satanás, ¿cómo nos ataca? Por la mente. Por la mente, siempre por el oído, por la mente nos va a atacar. Por eso dice la palabra, que no nos amoldemos a este mundo y que nos transformemos y renovemos nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Por eso es bien importante el discipulado y enseñar a los nuevos, y no nada más a los nuevos, sino también y también renovar nuestra mente, pero también para la iglesia de Cristo, porque nuevamente les repito, mucha iglesia de Cristo no ha sido discipulada y obviamente pues sigue y sigue cometiendo errores, pecados, cayendo, desanimándose. Un día está buscando de Dios, al otro día, 2 días busca de Dios y está con el ánimo de predicar, de hablar y de enseñar, y ya viene un susurro, un problema, una circunstancia, y ya toda la semana, todo un mes, otra vez está desanimado, en derrota, en fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la iglesia está titubeante. ¿Por qué? Porque no está firmada, en la doctrina, en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, vamos a Colosenses 1, versículo 28 y 29. Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Dice la palabra, nuevamente vuelvo a leer en la misma versión, dice la palabra, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos, maduros en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Fíjense, advertimos a todos y enseñamos con toda sabiduría humana, no. Con toda sabiduría psicológica, no. Con toda sabiduría de la filosofía, no. ¿Con qué? Con toda sabiduría de quién? De Dios. Con toda sabiduría de Dios que Él nos ha dado. Queremos presentarles a Dios como perfectos y maduros. Entonces, la palabra de Dios, aparte de renovar nuestra mente, ¿qué nos hace? Sabios, nos hace perfectos y nos hace maduros para con nuestra relación en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que por eso él trabaja mucho, lucha mucho. ¿A qué se refiere que trabaja y lucha mucho? En estudiar la palabra de Dios para presentarnos a Cristo y nosotros poder ser perfectos, maduros y santos delante de Dios. ¿Que esto qué lo produce? La palabra de Dios y la comunión y la oración que nosotros vamos a tener diariamente con nuestro Dios. Por eso es bien importante no dejar de leer la palabra. Por eso es bien importante no dejar de orar para que nosotros podamos llegar a esa madurez, a esa perfección, a esa estatura del varón perfecto y cada día ser más santos. Si no, de otra forma, no vamos a poder, y menos en este mundo y en este tiempo actual,
en el cual, pues obviamente el pecado está, obviamente, con todo. Ahora, punto número 2. Punto número 2. Seleccionar. Así póngale. Punto 2. Seleccionar. Entre paréntesis, pongan buscando la voluntad de Dios. Buscando la voluntad de Dios en cuanto a qué persona o cuáles personas podemos discipular. Inciso A, orar al respecto. Si usted quiere llegar a ser y cumplir con la palabra de Dios de ser un discipulador, debe primero de pedir al Señor en oración que le dé sabiduría para poder discernir a quién o quiénes van a ser las personas por la cual usted va a invertir su tiempo sus recursos, su energía e inclusive hasta sus posesiones. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones o los sentimientos en el momento y decimos, sí, vamos a discipular. Y entonces invertimos tiempo, recursos, energía, inclusive nuestras posesiones, porque con todo el amor y el corazón, pues abrimos nuestras propias casas para poder tener ese tiempo de discipulado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo hacemos nosotros en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, sin la guianza ni la dirección del Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros vamos a invertir ese tiempo y podemos tener a las personas, a la persona que estamos discipulando o las personas que estamos discipulando, puede que nada más esté 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses y después se vayan. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y todos muchos entran en un estado de desánimo y hasta enojo contra Dios. Señor, pero si tú me llamaste a discipular, pues mira, las personas que me diste, por qué se fueron, etcétera. ¿Por qué motivo? Recordemos, hay muchos puntos. ¿Cuáles son estos puntos? Hay personas que muchas veces van por interés. ¿A qué van por interés? Cuando se hace un discipulado, obviamente para tener esa convivencia después de la enseñanza, ¿qué es lo que se hace? Pues el anfitrión, pues muchas veces pues pone que el cafecito, que el té, inclusive unos sandwichitos, un pequeño refrigerio. Y eso está bien, porque primero se da la palabra, oración, y después ya hay ese tipo de convivencia
para ir conociendo a las personas. Eso está bien, pero lamentablemente muchas personas luego nada más vienen porque dicen hay galletitas, hay refrigerio, hay cafecito y no realmente por el amor o por el deseo de conocer la palabra de Dios. Otras personas van porque los están invitando. Y yo digo, bueno, ya para que el vecino o el compañero de trabajo ya no me esté duro y duro y duro, bueno, vamos a ver qué es lo que dicen. Entonces, por eso es importante que se ore a Dios para el tiempo, los recursos, la energía y todo lo que estamos invirtiendo en el discipulado, realmente sean personas que estén interesadas por conocer el Evangelio y por conocer a Jesús, y no por hacer un club social, porque nosotros no estamos llamados a hacer clubs sociales. Si queremos hacer un club social o queremos reunirnos para tener esa sociedad y convivir con la gente, pues lo podemos hacer sin ningún problema, pero no dentro de un discipulado. El discipulado es específico para enseñar la palabra de Dios. Entonces, por eso es muy importante que nosotros oremos a Dios y le pidamos a Dios si realmente esas personas son las que Él tiene y Él quiere para poder discipular. Ahora, recordemos que esto es bíblico. Jesús dejó en su palabra y Él tomó la decisión y Él escogió a sus discípulos. Vamos a Lucas 6, versículo 12 y 13. Lucas 6, versículos 12 y 13. Dice la palabra: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Que él primero oró al Padre. Obviamente Jesús es Dios, por supuesto. Él ya sabía quiénes iban a ser, pero él nos dejó este ejemplo y muchos más ejemplos, en los cuales él nos está diciendo que antes de que nosotros hagamos o escojamos o hagamos cualquier cosa, tenemos que primero, ¿qué hacer? Orar, orar. Eso es algo bien importante, mis hermanos. Muchas veces nosotros tomamos decisiones en mis emociones, en nuestra carne, en nuestros sentimientos, o inclusive pensamos, es que sí es de Dios, porque todo se está dando. Y decimos, pienso que sí es de Dios, porque todas las circunstancias se están dando. Pero cuando nos hemos detenido a orar y preguntarle a Dios. Entonces, luego de ahí vienen malas consecuencias, vienen consecuencias malas, porque nosotros no oramos a Dios ni esperamos que Él nos responda. Ahora, entonces aquí es bíblico, nosotros tenemos que orar para que el Señor nos diga qué personas sí podemos invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, todo con esas personas, como lo hizo Jesús. Jesús no escogió al azar y dijo, a ver, tú, no. Él pasó toda la noche orando y él escogió a 12, que él sabía que él iba a estar 3 años con él y que lo iban a seguir, iban a padecer, iban a caminar mucho, iban a pasar por diferentes circunstancias, pero estos 12, pasaran lo que pasaran, iban a estar firmes y fieles a Jesús. Por eso Jesús dice que Él los escogió, porque Él conoce el corazón de las personas. Y no escogió, nuevamente le repito, al azar, porque si Él lo hubiera hecho, ¿cuántos no le seguían, dice la palabra, por interés? Para que los sanara, porque les daba de comer. Y en el discipulado, muchas ocasiones pasa lo mismo. Muchos van porque les dan de comer, porque no tengo otra cosa que hacer, porque va mi amigo, mi amiga, etcétera. Por eso lo importante de en un discipulado orar y que el Señor nos dé su guianza y dirección y que Él nos diga, él sí, ella no, él sí, él aquel, porque Él conoce los corazones. Entonces tenemos que orar y que Él nos guíe y nos dirija y entonces sí, ahí podemos ya lo que es nosotros invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía y todo lo necesario para que nosotros podamos invertir en las personas y porque son personas en las cuales van a dar fruto.
Tristemente, a muchos creyentes, especialmente en aquellos que ya han encontrado un estilo de vida cómodo y aceptable frente a los ojos de otros creyentes, parece no interesarles el seguir creciendo hacia una vida espiritual madura y fructífera. Debemos de mantenernos orando para que Dios dé las personas que realmente tenga el deseo de crecer espiritualmente. Así no malgastemos nuestro tiempo con creyentes desinteresados. Esto podría llegar a ser causa de, nuevamente le repito, de frustración para nosotros, de desánimo. Esos esfuerzos no darán los resultados que obviamente esperamos, que es que la persona dé fruto y tenga un crecimiento y una madurez. Además, cada uno podrá estar quitando la oportunidad a otro creyente que quizás tenga ese deseo verdaderamente de crecer espiritualmente. Y obviamente, pues se lo vamos a quitar porque ya se lo vamos a otra persona que igual manera no tiene el deseo. Y también, ¿cómo nos vamos a dar cuenta en una persona que sí tiene el deseo? Primera, cuando va a las reuniones llega puntual. Segunda, trae Biblia. Y si no trae Biblia, obviamente hace el esfuerzo por comprarla o pide que se le obsequie una Biblia. Tercero, lleva una libreta o una pluma. Entonces, esos puntos nos enseñan que la persona tiene interés. Otra cosa que nosotros podemos darnos cuenta en alguien que sí está interesado es porque hace preguntas. Esa es también otra de las cosas que nosotros nos podemos dar cuenta, que es una persona que está interesada. Otra, si ustedes, por ejemplo, dicen un texto bíblico, un ejemplo, bueno, vamos a Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera. Pero bueno, no lo lean, en casa lo busquen. O les decimos, les pido de favor que lean Romanos 8. Y la siguiente clase lo vemos. Llegamos a la siguiente clase y se les pregunta, ¿leyeron Romanos 8? Y todos dicen, híjoles, no, pues yo sí leí, otro dice yo no. Entonces ahí nos damos cuenta cómo la persona pues no tiene interés. Cuando una persona tiene interés, lo lee, lo estudia, inclusive hasta si tiene dudas, lo apunta. Esa es una persona que tiene interés. Pero una persona que no tiene interés, pues nada más va a llegar a sentarse, va a estar platicando, le va a estar jalando el cabello al de junto, le va a estar pellizcando, le va a estar ahí riéndose, y no trae Biblia, no trae pluma, no trae con qué apuntar. Para mí eso es una persona que no tiene interés. Entonces, pero una persona que sí tiene interés, nuevamente le repito, va a llegar puntual, va a traer su Biblia, va a estar atenta, no se va a distraer, va a traer con qué anotar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también nos van dando indicativos que la persona sí está interesada por escudriñar la palabra de Dios. ¿Ok, mis hermanos? Bueno, pues entonces hasta aquí nos quedamos y continuamos con la ayuda del Señor el próximo jueves con este tema que es más profundo y hay cosas muy importantes que tenemos que tocar respecto a lo que es un discipulado. Y yo les quiero pedir, si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber en lo personal. Si quieren quedarse ahorita y comentarme sus dudas, adelante. Y si no tienen ninguna duda, bueno, qué bueno, gracias a Dios. O si quieren apuntar sus dudas y la siguiente clase las tocamos de igual manera. Pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Señor, por esta enseñanza que tú nos has permitido escudriñar, aprender. Padre, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos sigas animando y nos sigas preparando, mi Señor, pero sobre todo